juego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente, no sea tan derrotista. Remiendos Podcast, parchando rotos, surciendo ideas. Bien, bueno, sean bienvenidos mi gente de internet, gente de esto qué localidades, de Barrios Unidos, ¿no? Nos encontramos en estos momentos en la terraza de la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Sí, en estos momentos nos encontramos aquí en plena, ¿esto es qué? 63 con 30, por ahí. Cerca en la Virgilio Barco. Los de Bogotá conocen, los que no son de Bogotá al parecer también conocen, porque hoy tenemos un invitado que nos está visitando desde la Universidad Nacional, que tiene investigaciones en varias partes de Colombia hasta el momento. Estamos con el señor Estefano, bienvenidísimo. Van a escuchar aviones, pero no importa porque yo no me voy a poner a editar todos los aviones. Entonces... Muy buenas tardes y muchas gracias, Andrés, por tu magnificente presentación. Y bueno, sí, aquí estamos. Yo soy un estudiante de la Libre Universidad de Berlín y pues primero que todo soy un chico italiano y estoy visitando a Colombia. Bueno, la oportunidad que me llevó a Colombia fue la de escribir mi tesis de maestría y como ahí me salió la oportunidad de hacerlo en Colombia y pues tenía muchas ganas de conocer y de enterarme de unas cosas, entonces por eso agarré esta oportunidad y me vine y aquí estoy al quinto mes de mi estadía y me falta uno. De hecho me faltan 23 días completos y ya cuando uno va al término de su experiencia empieza a contar los días uno a uno, pero bueno, sí. Y estudio sociología. Sociología, bien. Hay algo en particular de lo que tenemos hoy, y es que nuestro invitado está realizando un par de trabajos de campo que si quieres ahorita los puedes compartir, si no quieres está también bien, y también está trabajando en una, no sé si una reescritura, pero sí una elaboración teórica acerca de la idea un poco del poder y de la modernidad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay hartos autores involucrados, está Galeano, está Gramsci, uh-huh. Falsborda, uh-huh. No sé qué has trabajado ahí respecto a ellos y cuál es el tema como tal grande que estás manejando. Pues, o sea, la verdad, unas premisas importantes que son que yo, o sea, empecé como a disfrutar bastante de mi maestría y del trabajo universitario con que me estaba contaminando y eso, solamente como en los últimos año y medio, por ahí. Y pues antes siempre me había gustado la sociología y todo, pero me lo había vivido más como el estudio, más como con una didáctica más frontal, y quizás también eso tiene que ver con como los marcos dominantes de hacer educación en Europa, por lo menos. Y pues cuando empecé a tratar de como delinear, pues si digo algunas palabras que no existen en español me paras, porque... No, fresco. A veces pongo algunas palabras en italiano solamente porque suenan, pero puede ser que... De una, no pasa nada. Y entonces cuando empecé a delinear pues, el tema de mi tesis de maestría y a enterarme que quizás hubiera podido ser chévere hacerlo en las afueras, al exterior, conociendo nuevos contextos, empecé a enterarme de lo que es la teoría de la dependencia. Y pues quizás como algunas de las personas que están escuchando son familiares con esta teoría y con unos autores que escriben de eso y que tratan de estos temas, pues eso es el marco, y pues esto es el marco adentro del cual he empezado a moverme por lo menos. Entonces, como de ahí como las nociones quizá también como que se hicieron más famosas de esas teorías que se desarrollaron por ahí en los 60, 70, son como la noción de sistema mundo, planteada por primera vez por Wallerstein y seguido después por algunos sociólogos alemanes, por ejemplo, como André Gunter Frank, que también trabajó mucho con los conceptos de centro-periferia, bueno, y todo eso. Y la idea de metrópoli satélite
y las dependencias, más que todo, por eso todas las dependencias globales entre el sur y el norte. Entonces, por primera vez, digamos, así en los 60 se plantea esa idea que el desarrollo no es un concepto lineal, no es una medida lineal. Las personas que vienen de Latinoamérica bien saben lo problemático que es hablar de desarrollo y de subdesarrollo más que todo. Y, o sea, simplemente no me pongo yo a dar clases sobre eso porque hay muchas personas que saben más que yo. Igual como lo que yo me enteré fue eso, y como empezar a ver el desarrollo no como una concepción lineal, que es una mentira re grande que legitima un montón de explotación, de dominación de los países ricos hacia los países del sur del mundo y todas las dinámicas entrelazadas, y sino que el desarrollo es como más, la condición de subdesarrollo es más pues una condición que es funcional a las economías que ya supuestamente llegaron a su avance desarrollado, para decirlo así. Y no solamente eso, sino que es la idea de subdesarrollo es como una invención finamente diseñada para, entonces, como lo que hicieron los europeos, los occidentales, o sea, en el marco, los centros del sistema mundo, lo que hicieron fueron como plantear una nueva concepción temporal, donde las otras economías se ubican en un estadio anterior, que supuestamente un día nos llevará al estadio final de la civilización, que es el europeo. Y como solamente escuchando eso uno se entera de lo problemático que es, ¿no? Lo problemático que es y todas las dinámicas de explotación y dominación que ese tipo de narrativa legítima, como la explotación de los recursos, con lo que se dice la década perdida, o sea, como un perseguir esta forma de desarrollo que fue un perseguimiento a lo loco, según mi perspectiva y según lo que estoy estudiando yo, como lo plantea la economía neoliberal, sino que una condición funcional a la riqueza y al perseguir una ulterior acumulación del capital por parte de los centros del sistema. Si no me enredé mucho, qué pena. No, para eso es, para desenredarlo, para eso estamos acá charlándolo también, porque hay algo en lo que está como de fondo o a la base de todo esto, y es lo del señor Prebisch. Prebisch es el teórico que plantea este concepto de la modernidad periférica, ¿no? Y lo que tú dices, hay como una serie de líneas, o sea, es como vender que solo hay un camino para lograr un estado sostenible, desarrollado, digno, ¿sí? Y un poco esta idea de la modernidad periférica obedece a eso, ¿no? A que hay estados que son defectuosos, cuya modernidad es incompleta, está dañada, está tardía, ¿sí? Está mal hecha. Y uno podría leer en eso, yo creo que a Suramérica, no en su totalidad, pero sí el norte de Suramérica, por ejemplo, casi que en su totalidad, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿sí? Se hacen unos intentos, por ejemplo, en términos de infraestructura, de hacer una modernización del país, ¿sí? Una serie de todo con miras de seguir los pasos del norte global, y finalmente como que se le vende la promesa a esto, es que es muy escabroso, ¿no? Que se le vende la promesa a una serie de países de sigan los pasos que nosotros seguimos para acumular capital, para lograr un nivel de vida similar al que nosotros tenemos. Pero todo esto se hace de fondo con la intención de que el otro produzca, trabaja. Entonces es como el discurso actual de muchas de las multinivel y todo, ¿no? Como que hay una persona arriba y a los otros les dice trabaje, y finalmente el que se enriquece es el que está arriba siempre. Sí, excelente, sí, me parece bien que lo hayas dicho así, porque es como en pasta, como lo que intenté explicar antes con muchas palabras muy complicadas que me salen de la literatura que me tocó leer y todo, y tampoco me preparé el discurso bien, entonces, pero esa es pero, o sea, ¿cómo vamos a perseguir una condición de desarrollo así como lo plantean los occidentales si nuestras economías siguen como agotadas por los mismos occidentales y por los mismos centros del sistema mundo? Y si los centros siempre nos van a percibir como periferia, a tratar como periferia, en el sentido que agotan nuestras economías, que van a seguir siendo extremadamente basadas en la explotación de recursos naturales, o bueno, de materias primas que surgen de la tierra, pues, y eso causa una extrema desindustrialización de los países latinoamericanos, por ejemplo, pero también como en el sureste asiático se
se ven situaciones muy, muy similares. Entonces a esas economías les toca importar muchas cosas, y obviamente importar muchas cosas es mucho más costoso que producirlas si uno tuviera las industrias. Y pues sí, entonces hay todas unas dinámicas de flujos de recursos naturales con precios muy bajos que se van hacia el norte, y bienes procesados y manejados en el norte que regresan al sur con un valor añadido y entonces con un impuesto más alto. Y todas estas dinámicas de flujos que es absolutamente impares, son flujos que son impares y que no son equilibrados, hace sí que los países que exportan recursos naturales, si le toca importar los bienes primarios, los bienes de primera necesidad, entonces siguen en una condición de agotamiento o de subdesarrollo, entre mil comillas, porque me parece re problemático, o sea, el término subdesarrollo es re problemático, y me parece re problemático que yo, desde como una herencia histórica que por cuanto pueda criticar es europea y le pertenece a aquel marco, me parece problemático que también como que mi individualidad, mi subjetividad utilice también ese término para describir la condición de los países. Podemos caracterizar dentro de este discurso, dentro de esta línea de diálogo, el subdesarrollo como la acción o la imposición que han tenido ciertos sujetos políticos para que el otro habite en la paradoja de producir cosas que no puede consumir. Ejemplo, no sé, están estos mega gigantes asiáticos del fast fashion, que tienen finalmente, no sé, es ropa que se produce en Yakarta, en todas estas capitales de Indonesia, del sudeste asiático, como lo dices, pero son personas que no tienen para comprarse la ropa que producen, ¿no? O sea, se cosen allá los guayos Adidas y esta gente no puede comprarse unos guayos Adidas, ¿sí? Uh-huh. Un poco volviendo como también al pasado, a la historia, es lo que le pasaba a la India, ¿no? O sea, la India estaba a las orillas del mar. Sin embargo, los ingleses tenían el monopolio de la sal, ¿no? Que es como el gran estandarte de Gandhi, que Gandhi logra que la India produzca sal y por eso sale a flote un poco. Entonces es como la gran paradoja del subdesarrollo. ¿Dirías tú que es eso, imponer una paradoja al otro? ¿Obligar al otro a producir comida y no dejar que se la coma? Pues de hecho, o sea, me parece como agarrando la idea del paradojo impuesto. Me pillé hace unas semanas esta película cubana que se llama Memorias del Subdesarrollo. Y de hecho como me pareció un retrato muy áspero de este paradojo, justamente, como del paradojo de una... Ahí como en la película sale muy bien una clase enriquecida cubana que después como de las consecuencias de la revolución empieza a irse en flotas hacia Estados Unidos. Y pues la perspectiva es de este pequeño burgués que se queda en Cuba y que no escapa como toda su familia hacia Estados Unidos, y pues ahí dentro de su día a día, dentro de su vida diaria, el man como empieza como a experienciar, se dice, como a tener la experiencia uh-huh. De lo que pues es el subdesarrollo. Entonces como se empieza a plantear unas cosas y ve a su manera de vivir, a la manera de vivir de la gente que tiene a su alrededor, y pues se entera de las consecuencias de haber estado pues víctima de este paradoja impuesto. Eso abre una serie gigante de puertas y de problemáticas, ¿no? Y es, primero que todo, la conciencia de clase, creo yo, de, bueno, si tú eres parte de determinado lugar económico, político dentro de la sociedad, ¿a qué tienes que responder cuando todo el esquema social se derrumbe, ¿no? O sea, tú comentas que, por ejemplo, los demás se van, ¿sí? Los burgueses, pues la gente de la alta, huyen a Estados Unidos, que es como la historia de la humanidad, ¿no? Siempre que hay problemas, la gente con dinero huye a Estados Unidos. Acá en Colombia yo siempre he tenido, si esto lo está escuchando algún gomelo, suerte, pero acá los gomelos solucionan sus problemas yéndose de viaje y uno pues es de a pie y no puede. Pero acá la gente con plata, no, estoy en crisis, se va de viaje. Y desaparece en 2 meses y vuelve. Sí, pero no creo, o sea, eso por ejemplo... me parece muy interesante porque lo que dices, porque por ejemplo eso sí o sí pasa en Europa también, a pesar de, o sea, vamos a hacer un
¿cómo se dice? Un salto gigante, ignorando muchísimas cosas hacia el contexto europeo, pero eso me parece que pasa también en Europa, que al final como la gente gomela sí, después del colegio se toma su año para ir a Tailandia y que todo bien, o sea, bien entendido, todo bien. Pero si por ejemplo, eso por ejemplo no fue mi condición y aquí pasaba un avión, a ver si llega de Tailandia o... quizás está lleno de gomelos regresando de Estados Unidos. Manila Airlines ahí. Y pues, como eso fue un pensamiento que me llegó el otro día, porque de todas maneras mi posición, mi postura, mi posición aquí en Colombia, siendo un becado europeo, es de extremo privilegio. O sea, yo en esos 6 meses nunca tuve la experiencia y nunca tendré la experiencia en el mes que me falta de enterarme cómo es vivir con un salario mínimo colombiano, por ejemplo, en Colombia. Porque tengo una beca que por cuanto modesta sea en Europa, aquí me permite como disfrutar mucho, irme de viaje, conocer y todo. Y lo que iba a decir era que lo que me pareció interesante llegando a Colombia es que en Europa, pero este no es mi contexto. O sea, yo vengo de una familia muy normal, de clase como bajo media, abuelos campesinos, papá empleado, mamá maestra, y todo tranqui, ¿sabes? Como nunca no nos faltó nada, pero tampoco tuve como la oportunidad después del colegio de irme de viaje 6 meses a disfrutar Tailandia o pues a conocer el mundo. Ajá. Y las veces que sí pude conocer el mundo fue siempre a través de becas, a través de, sí, del sistema escolar educativo, que ahí también el tema interesante, ¿no? Como el sistema escolar puede ofrecer unas oportunidades a los europeos que estudian en Europa y, por ejemplo, para que un colombiano saque beca para poderse ir a Europa, no, chao, es mucho más difícil, por ejemplo. Pero lo que quiero decir, volviendo un poco al discurso en el salto gigante que estamos haciendo, es que llegando aquí a Colombia, pues yo empecé como a vivir mi día a día, a mezclarme con la gente, a montarme en mi parche y conocer a la gente. Y me mezclé mucho más con personas que tienen una condición aquí en Colombia que es muy similar a mi condición en Europa. Aunque en el momento en que nos encontramos, mi condición es mucho más privilegiada aquí en Colombia frente a la condición de estas personas. Entonces, como luego me pareció interesante fue conectar con personas a partir de experiencias de vida comunes, como un contexto familiar donde pues la plata no es muchísima, donde como hay que ahorrar en algunas cosas porque este año falta un poco de plata, entonces como no, uno no tiene todos los lujos, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, a pesar de la desigualdad gigante que hay en el contexto en que nos conocimos, que es la de una persona colombiana con, no sé, una familia con 2 padres con un salario mínimo, y un estudiante europeo de intercambio que tiene una beca alemana que le permite de ir a conocer y irse un mes a Santa Marta y el mes siguiente al Amazonas, que es un privilegio re gigante. A mí me gusta mucho esa línea porque es justo, o sea, eso me pareció hermoso del texto. Estefano está trabajando ahorita el texto de Falsborda, el conocimiento del poder popular, ¿verdad? Uh-huh. Y es justo eso lo que está sugiriendo Falsborda y el equipo que trabajó en ese libro, porque es un equipo de trabajo. Uh-huh. Y en el primer apartado habla un poco de ese movimiento, ¿no? Y de esas posibilidades que abre la educación justamente. Y sí, de la posibilidad, o sea, de la potencia que tiene la educación cuando es para todos, ¿no? Y más que cuando es para todos, cuando el conocimiento es para todos, ¿no? Uh-huh. Se hacen una serie de entrevistas, no sé si recuerdas esa parte de la primera parte. Hablan con unos campesinos, si no estoy mal, de una región en México. Y la gente dice unas cosas, pero unas cosas bellas. Antes todo el mundo venía y nos pasaba por encima, el Estado venía y nos tumbaba. Pero logramos obtener educación, logramos abrir un colegio y la gente ya sabe contar. Entonces ya al menos con la plata que nos dan, que nos da el Estado, al menos ya no se nos pierde la plata. Sí. Eso es algo. Entonces, por ahí, por ejemplo, me parece muy, muy, muy importante todo el tema. Pues sí, como tú dices, la educación que es para todos y de lo fuerte que puede ser, ¿no? Lo fuerte que puede ser un proceso educativo bien hecho
además en áreas rurales, donde por ejemplo en países como Colombia, que son países gigantes, que tienen territorios que son re extensos, la ausencia del Estado en algunos lugares hace sí que sea difícil conseguir como educación de calidad y que sea para todos y que sea realmente accesible. Y entonces, como eso que me acabas de mencionar de los campesinos mexicanos en el texto de Paz Borda, me parece muy, muy importante, muy interesante y que pasa también por lo que un pedagogo brasileiro, creo, no quiero decir... ¿Freire? Freire, exacto. Sí, sí, ¿Es sí. brasileiro, cierto? Sí, creo que sí. Sí, es llama latinoamericano. concientización, pues la Ajá. concientización. Entonces, como lo importante que es centrarse en la educación para que, o sea, todas las personas puedan acceder a unas herramientas que le permitan reconocer el lugar de donde están hablando y las condiciones de donde están hablando. Entonces, pues, de ahí, pues, como sale, por ejemplo, los campesinos en Paz Borda que dicen, pues, antes venía el Estado y nos tumbaba, ahorita sabemos dónde pararnos. Ahorita ya nos paramos, ya hay unas cosas que logramos hacer de manera colectiva, nos organizamos y ya, y al Estado le decimos, no, esperen un ratico, porque aquí ya la gente está llevando a cabo procesos. Entonces, sí, eso me parece muy fuerte. Pues no, estamos descubriendo también que así pobres y analfabetos como somos, podemos defendernos de muchos peligros, con tradición que pasamos de boca en boca y de familia en familia. No teníamos conciencia de esta fuerza propia hasta cuando hace poco hicimos recuerdo de la vida del pueblo, cuando la gente no dependía de nadie de afuera. Ahora por ese conocimiento que no se olvidó y que hemos aprendido a retomar, estamos reviviendo la alfarería, la costura y la comida de nuestros abuelos, lo que nos sirve contra la mala situación económica. Hay un apartado más adelante que no lo vamos a leer porque es más largo, pero es un poco la idea de estas personas que acá se introducen una serie de conceptos de lo que tú dices de elaborar como comunidad y un conocimiento popular alrededor de cooperativa, manual, cartilla, ¿sí? Radio en general, sí, medios de difusión no masiva, no mundiales como internet y virales como toda la terrible sí, por ejemplo, cosa una parte muy interesante del trabajo de Paz Borda que me pareció que a mí me hizo explotar la cabeza, como sacaron ahorita la editorial nueva con la colección de toda Paz Borda en la Nacional, por ejemplo. Sí. Ahí sale también todo un trabajo de unos fanzines que el man hizo con los campesinos. Entonces eso también como producto cultural re fuerte de concientización y de elaboración de las propias condiciones y en un producto que es el producto del fanzine, que no es un texto académico, no es un libro, no es una película, no es un conversatorio, no es una conferencia re importante con teórico, es un fanzine, pero surge de procesos colectivos organizados y liderados por las mismas personas que tomaron parte y moderados por una persona externa, que es Paz Borda y en este caso su equipo, que pues lograron tomar unos elementos y pues simplemente direccionarlo hacia un camino de concientización, como he dicho. Eso sí me parece muy fuerte y es algo que, pues como he dicho, yo o sea, nunca le tuve muchísimo cariño a la academia y al estudio en sí. Siempre estuve muy curioso, pero como siempre me ha costado un poco estudiar. Pero sí como llegar en ese contexto y conocer, por ejemplo, esta experiencia de los fanzines en sí, que puede ser una experiencia de pronto a escucharla muy, que uno dice, ok, interesante, pero nada más. A mí me hizo explotar la cabeza porque dije, bueno, pero ves que, o sea, no siempre todo pasa por meterse en un libro de 800 páginas y romperse la cabeza ahí. Ahí hay algo muy importante en lo que dices, es un poco la importancia, creo yo, de que, pues no de que otro valide tu conocimiento, pero sí de que otro te reconozca, ¿no? Hace unos días leía en un libro de un filósofo alemán, discípulo de Kant, que se llama Fichte. El tipo tiene un pequeño texto que se llama Sobre la dignidad de los hombres. Es una carta que le escribe a los amigos, de hecho, sí. Y dice, como muchachos, ustedes son personas que se dedican a cultivar esto, yo voy a definirlo. Entonces la dignidad, y el tipo termina consolidando, termina como reduciendo que la dignidad es un poco cuando el otro tiene la capacidad de decir yo soy, y para mí eso es un hecho irrefutable, ¿sí? Como que sale el sol por la mañana, que usted es, ¿sí? Que a pesar de que usted no esté de acuerdo conmigo, que estemos en guerra y usted quiera matarme, usted es, ¿sí? Y él pone el ejemplo de los musulmanes y los católicos, ¿sí? Un poco... no, de los musulmanes y los católicos en las cruzadas. Él dice, eran personas
que valoraban al otro no porque el otro tuviera una doctrina religiosa distinta a la suya, por eso es que los odiaban. Pero el cristiano, el católico, el inglés iba hasta Tierra Santa con el ansia de acabar con los musulmanes porque sabía lo peligroso que es alguien que dice yo soy, con tanta entereza como lo dice alguien que va a la guerra, ¿sí? Entonces los caballeros cruzados o toda esta gente que fue a Medio Oriente eran gente que validaba al otro y que reconocía la dignidad del otro, paradójicamente, ¿no? O sea, en el momento en el que alguien reconoce que el otro es un peligro, reconoce que el otro está afianzado en una postura de yo soy, y ahí no lo baja nadie y es capaz de morir por eso, y eso es completamente valioso. Pero entonces ahí pregunto yo un poco, que también lo aborda el libro de Falsborda, y es, ellos dicen que hubo un momento en el que a partir de todo este trabajo de reconocerse, entienden que son gente, y dice así, y entendimos que somos gente. ¿Cuál sería ahí un poco el paso, la teoría, la idea, el camino que podríamos plantear desde esta idea del conocimiento popular, de la concientización, de todo esto? Ya tenemos un punto de partida, que eso está difusión, ¿sí? Fanzines, espacios comunitarios, la misma biblioteca pública que el otro día decíamos, no me acuerdo, no sé si estabas tú, decíamos que yo les decía que el lugar que más punk que conozco es la biblioteca pública. Sí. Entonces es un poco haciendo honor a que estamos acá hablando de una biblioteca pública. Ajá. Entonces esa es la pregunta un poco, también desde tu trabajo y desde tus ideas y tu postura y tu discurso, no sé si no te guste la idea, pero como intelectual, como investigador, como persona que está trabajando estos temas y que tiene la responsabilidad, que la tienen muchos, ¿sí? A quienes va dirigido este episodio también, porque es una labor ardua, la de sentarse a revisar, que es un privilegio finalmente, pero eso no quita que sea una labor, un trabajo duro, de sentarse a revisar y pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál dirías tú? Pues la demanda es muy apropiada, yo creo, y me parece muy enredada, muy compleja naturalmente, y por eso estamos aquí hablando de eso naturalmente, ¿no? Y yo pienso que lo que quiero decir dos cosas, a ver si me acuerdo. Una sobre la academia y pues como todo el mecanismo de conocimiento que surge desde la academia, y la otra más sobre la militancia, eso. Entonces, como yo aquí, pues uno entra a la Nacional y la primera cosa que ve en Plaza Che es que hay una pared gigante con la cara del Che Guevara en el centro, Falsborda a la izquierda, Policarpo a la izquierda del Che, y qué más, Jaime Garzón, Camilo Torres, y Camilo Torres está al otro lado de la biblioteca, está Jorge Gaitán, y otra, esa chica, no me acuerdo la estudiante, nombre, ella es una que fue estudiante, matada como en los 80s. Sí. Y pues como ahí como eso, yo nunca lo he visto en universidades europeas. De pronto debería haber, como de pronto quizás en España, en los Países Vascos, ahí sí hay universidades que son más como explícitamente estructuralmente como politicizadas. Pero para mí fue un impacto bastante fuerte. Y después como empecé a leer a Falsborda, entendí unas cosas y entendí de la importancia que tiene el hecho que academia y militancia sean aliadas, que sigan paso a paso y que sigan juntos. Mientras que en las universidades donde yo he estudiado en Europa, que son la Universidad de Trento y la Universidad de Berlín, una en el norte de Italia y una en Alemania, ahí me ha parecido más como que la militancia fuera enemiga de la academia, y como que la lucha de la militancia universitaria para ser reconocidos y para llevar a cabo procesos colectivos, autoorganizados desde abajo, adentro de las instituciones académicas, era una lucha, pero, o sea, muy dura y muy de enfrentamiento, muy de choques. Mientras que aquí, pues, o sea, ahorita con Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, y estamos en paro, eso vale la pena recordarlo, creo, y tampoco es todo flores.
igual como la lucha aquí para que la militancia sea reconocida pueda seguir llevando a cabo procesos autoorganizados y colectivos adentro de las instituciones académicas. Es una lucha que sigue, pero que aquí en Colombia me pareció mucho más establecida y con un historial por lo menos mucho más importante. Piensa la historia de la Facultad de Sociología, la historia de Paz Borda, que con Camilo Torres fundaron una sociología. Esa es una carrera que surge de la militancia, porque el trabajo de Camilo Torres y de Paz Borda es supremamente militante y solo en un segundo momento se institucionalizó en lo que es una escuela sociológica y una carrera académica. El segundo elemento sobre la academia que me hizo pensar mucho, el otro día tuve una conversación muy fuerte sobre todo el tema de la abolición de la academia y pues ahí las posiciones que se llevaban para adelante eran que, o sea, ¿para qué necesitamos perseguir y seguir persiguiendo esos marcos legitimatorios de la academia para producir conocimiento? O sea, la academia es un mundo que es supremamente centrado aún en el occidente, en un mundo blanco, en unas metodologías y en unas epistemologías, ¿no? en una manera de hacer, de encontrar significado en la realidad que es supremamente blanca y occidental aún. Pues sí se llevan a cabo líneas de investigación crítica, sí se llevan hay todo el tema de las epistemologías del sur, todo el tema de Freire, de la concientización, la pedagogía del oprimido y todo eso, pero al mismo tiempo la academia sigue siendo una manera de producción de conocimiento fuertemente enredada en mecanismos de legitimación que referencian como dominantes marcos occidentales y blancos. Y entonces como eso para conectarlo con el tema, por ejemplo, de los fanzines, como por ejemplo yo creo que sería muy difícil legitimar un fanzine como modo de producción de conocimiento académico en cualquier institución universitaria, pero al mismo tiempo los fanzines son la herramienta que Paz Borda utilizó para llevar a cabo procesos de concientización y de autoorganización desde abajo por parte de los campesinos, bueno, en este caso en el libro que estoy leyendo de México, Nicaragua y Colombia. Entonces como hay esta tensión muy fuerte entre el querer acabar con la academia porque ya es un enredo de mecanismos pudridos y... Está tomando una foto. Bueno, aquí estamos sonriendo y posando por una foto en el techo de la Virgilio Barco. Listo. También subimos de modelos. Y pues eso, entonces como el tema de la academia que va a paso a paso con la militancia y en un segundo momento pues el tema de cuál es la función de la academia al final del día, o sea, ¿por qué tenemos que seguir persiguiendo a esta manera de producción de conocimiento como única manera legítima de sacar conocimiento nuevo, pues en nuestros percursos como estudiantes y como activistas, como personas politizadas que pues sí, que tienen sus procesos autoorganizados y colectivos desde abajo. Pues esa es una pregunta que yo aún me estoy planteando y en la conversación que tuve la mía no era la posición de abolición completa de la academia, sino que más era una posición más reformista, pero pues al otro lado con razón había todos unos puntos que decían pues para qué reformar una cosa que ya es muy pudrida y ya muy, se puede decir, muy gonorrea, ¿no? Ahí tengo yo un punto que nos une a ambos lados.